Estados Unidos y China están invirtiendo fuertemente en Indonesia, tratando de asegurarla como aliada. ¿Por qué? Porque Indonesia inclinará el equilibrio de poder en Asia. Indonesia se encuentra entre los océanos Índico y Pacífico, lo que significa que tiene una influencia considerable sobre algunas de las rutas marítimas comerciales más importantes del mundo. A medida que aumentan las tensiones entre Estados Unidos y China, este archipiélago con más de 17.000 islas se encuentra en el centro de una competencia de alto riesgo. Ambas superpotencias reconocen que la lealtad de Indonesia podría determinar el futuro de las relaciones en la región Asia-Pacífico. ¿Por qué Indonesia es tan atractiva? Su potencial económico, vastos recursos naturales y crecientes capacidades militares son solo el comienzo de la historia. Si te pidiera que enumeraras las mejores historias de crecimiento económico de este siglo, probablemente empezarías nombrando a China. Después de eso, tal vez Vietnam, India o Etiopía. Indonesia también debería estar en esa lista. Desde que salió de la crisis financiera asiática de 1997, la nación ha experimentado una transformación notable. Actualmente es una potencia emergente que transforma la economía del sudeste asiático. Considera esto. La economía de Indonesia ha crecido 10 veces en poco más de 2 décadas. Se proyecta que alcance un 1.5 billones para finales de 2024. Ser la 16ª economía mundial ha traído avances importantes en la reducción de la pobreza. La tasa de pobreza de Indonesia se ha reducido a la mitad desde 1999. Eso es increíble cuando recuerdas que esta es una población de más de 275 millones de personas. ¿Pero qué está impulsando esta explosiva expansión económica? La respuesta está en el giro estratégico de Indonesia de exportar materias primas a enfocarse en industrias de valor agregado. A inicios de los 2000, el crecimiento de Indonesia se basaba en exportar materias primas. Con el crecimiento de su economía, China se volvió un gran importador de cobre, petróleo, gas y carbón de Indonesia. Sin embargo, los líderes del país reconocieron las limitaciones de este modelo e implementaron políticas audaces para diversificar y fortalecer la economía. Recientemente, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, prohibió exportar níquel en bruto para impulsar la industria de procesamiento local. Los resultados han sido transformadores. Las estimaciones indican que la capacidad de fundición de níquel del país creció de 16 a más de 100 millones de toneladas anuales entre 2018 y 2023. Actualmente, el país produce más níquel que el resto de las naciones juntas, colocándolo en el centro de la industria de vehículos eléctricos. Entre la minería y el procesamiento de níquel, Widodo ha posicionado a Indonesia como una pieza clave de la cadena de suministro global. Y esta manufactura de valor agregado crea empleos, hace que la economía indonesia sea más resiliente y atrae a los inversionistas a buscar más formas de invertir en el país. Pero el renacimiento económico de Indonesia no se limita a los recursos naturales. La nación ha cultivado simultáneamente una economía digital próspera. Indonesia ahora cuenta con la industria de comercio electrónico más grande del sudeste asiático, superando ampliamente a la de sus vecinos. Para ponerlo en perspectiva, el sector de comercio electrónico de Indonesia es 6 veces más grande que el de Filipinas. El auge digital creó un ecosistema de startups vibrante. Indonesia alberga Queens Startups valoradas en más de $1.000 millones cada una cifra que supera a la de cualquier otro país del sudeste asiático, excepto Singapur. Y estos unicornios no solo están generando riqueza, impulsan la innovación, atraen talento global y posicionan a Indonesia como un centro tecnológico competitivo en Asia. Esto se respalda con políticas económicas indonesias hechas para atraer inversión extranjera. Si un inversionista quiere venir a Indonesia, adelante, venga a Indonesia. Desde 2023, Indonesia tiene la economía de mayor crecimiento en el sudeste asiático y una de las más rápidas del mundo. Y esto se combina con la fuerza laboral joven y dinámica de Indonesia que contrasta fuertemente con las economías envejecidas y estancadas de los países asiáticos ya establecidos. La economía de Indonesia es la base de su poder geopolítico, pero su ubicación estratégica abre otra oportunidad importante. A medida que aumentan las tensiones entre Estados Unidos y China, Indonesia se encuentra en una posición única para moldear el futuro de Asia. Pero ¿cómo puede un país con poder militar limitado ejercer tanta influencia?
La respuesta está en la política de no alineación que Indonesia ha mantenido durante mucho tiempo. Este enfoque, originado en la Conferencia de Bandung de 1955, ha permitido a Indonesia conservar su independencia y evitar alineamientos estratégicos permanentes con grandes potencias. En la Guerra Fría, Indonesia logró obtener ayuda militar y económica de Estados Unidos y la Unión Soviética sin alinearse por completo con ninguno. En el mundo multipolar actual, Indonesia continúa con este delicado acto de equilibrio. La nación interactúa tanto con Estados Unidos como con China, obteniendo beneficios de ambos mientras mantiene su autonomía. Al mismo tiempo, Indonesia ha ampliado sus ejercicios militares conjuntos anuales Garuda Shield para incluir soldados de 12 países adicionales, incluyendo Australia y Japón. Esta medida demuestra el compromiso de Indonesia con una cooperación militar amplia sin alinearse exclusivamente con una sola potencia. Pero esta política de no alineamiento no significa que sea pasiva en asuntos de la región. En disputas territoriales, Indonesia ha mostrado disposición para defender su postura. La nación ha rechazado la oferta de China de negociar límites marítimos y ha realizado ejercicios militares cerca de las islas Natuna, señalando su resistencia a las reclamaciones territoriales chinas. China sigue siendo un socio económico clave, siendo la segunda mayor fuente de inversión extranjera y un actor principal en infraestructura en Indonesia. Desde 2013 China ha intensificado su enfoque en los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, incluyendo Indonesia, a través de inversiones masivas como parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Para Indonesia, esto ha significado financiamiento para el tren de alta velocidad Jakarta-Bandung, el parque industrial de Morowali y la expansión de varios puertos indonesios. Aunque el financiamiento viene con condiciones, Indonesia ha logrado en gran medida superar sus obligaciones de deuda, algo que pocos beneficiarios de préstamos de la Franja y la Ruta han podido lograr. Hoy en día, Indonesia realiza más de 130.000 millones de dólares en comercio anual con China, casi el doble de la cantidad desde que el presidente Widodo asumió el cargo. Pero Indonesia aún puede obtener concesiones de su socio debido a la importancia esencial del níquel para la industria de vehículos eléctricos de China y al valor estratégico de Indonesia por su ubicación geográfica. Dado que Indonesia es el país que conecta los océanos Pacífico e Índico, aproximadamente el 60% de todo el comercio marítimo pasa por aguas indonesias. Esto la vuelve el país clave en la lucha por influencia en el hemisferio oriental. La estrategia de Estados Unidos de un Indo-Pacífico libre y abierto implica asociaciones con Japón, India y Australia, y se volvería innegable con la incorporación de la cuarta nación más poblada del mundo. Ya mencionamos inversiones de la Franja y la Ruta de China, pero Estados Unidos también ha sido un socio beneficioso. Indonesia aprovecha el sistema generalizado de preferencias de Estados Unidos, permitiendo la entrada libre de aranceles a más de 3.500 productos en su mercado. Indonesia también forma parte del Programa Internacional de Educación y Entrenamiento Militar de Estados Unidos, el cual ha ayudado a modernizar su ejército. Con el aumento de tensiones en el mar de China Meridional y la competencia de grandes potencias, Indonesia moderniza discretamente sus fuerzas armadas. ¿Se está preparando para la guerra? Esperemos que no. Pero esta transformación militar es una jugada calculada para convertirla en una amenaza creíble que disuada a potencias extranjeras de entrometerse en la región de Indonesia. En 2023, el país aprobó un aumento del 20% en su presupuesto militar como parte de una estrategia más amplia y a largo plazo conocida como el Plan de Fuerza Esencial Mínima de Indonesia. Uno de los pilares de la estrategia indonesia es obtener armamento avanzado y equipo de una variedad diversa de fuentes. Los esfuerzos de modernización militar de Indonesia incluyen la adquisición de 33 aviones de combate y 103 tanques de batalla Leopard 2 de Alemania, mientras obtienen tanques Scorpion del Reino Unido. Esta adquisición diversa de armas cumple un doble propósito. Esto mejora las capacidades militares de Indonesia y al mismo tiempo mantiene la flexibilidad estratégica, reflejando su política de no alineación. Al adquirir C-130 y helicópteros de ataque de Estados Unidos, pero misiles y sistemas de misiles de China, Indonesia se asegura de que ninguna nación pueda vetar sus planes de modernización ni limitar su poder.
Esta estrategia sí resulta en mayores costos de mantenimiento y operación, pero el liderazgo indonesio ha considerado que la pérdida de eficiencia vale la independencia estratégica. En los últimos años, Estados Unidos ha realizado más de 100 ejercicios militares con Indonesia y ha entrenado a miles de sus oficiales. Además, ha exportado más de $1.000 millones en armas y equipo al país para fortalecer sus lazos. Con aproximadamente 400.000 efectivos, Indonesia cuenta con una de las fuerzas armadas más grandes del sudeste asiático, y tener un ejército grande y modernizado es esencial para el desafío de seguridad más urgente de la región: las disputas territoriales en el Mar de China Meridional. Aunque Indonesia no es un reclamante de las áreas más polémicas del Mar de China Meridional, ha enfrentado presión de China por los límites marítimos cerca de las islas Natuna. Indonesia mostró determinación al realizar ejercicios militares cerca de estas islas en junio de 2020 tras rechazar la oferta de China para negociar límites marítimos. El tema del Mar de China Meridional ejemplifica el delicado acto de equilibrio que Indonesia debe lograr en su política exterior. Mientras mantiene lazos económicos con China, Indonesia ha mostrado disposición para mantenerse firme en cuestiones de su soberanía. Esta postura se reforzó aún más cuando Indonesia redobló sus planes de convertir las Islas Natuna en una zona económica especial, a pesar de las exigencias chinas de detener la extracción de petróleo y gas natural en la zona. Esto ejemplifica cómo el poder duro de Indonesia va de la mano con su desarrollo económico. Tener fuerzas armadas creíbles significa hacer lo mejor para su gente. Hay mucha gente en Indonesia. Con 277 millones de habitantes, es el cuarto país más poblado del mundo, y el perfil demográfico del país es especialmente favorable para el crecimiento económico. A diferencia de muchas naciones desarrolladas que luchan con poblaciones envejecidas, Indonesia cuenta con una fuerza laboral relativamente joven. Se espera que este dividendo demográfico impulse la economía de Indonesia durante al menos el próximo medio siglo, dándole una ventaja significativa sobre países como Japón y Corea del Sur, que enfrentan escasez de mano de obra y mayores costos sociales debido al envejecimiento de sus poblaciones. Mientras tanto, Indonesia tiene la mano de obra necesaria para satisfacer las crecientes demandas industriales. Esto debería, en última instancia, convertir a su clase media en un verdadero motor económico, impulsando el consumo interno y creando un mercado interno viable. Con más indonesios uniéndose a la clase media, crece la demanda de bienes y servicios y se genera un ciclo autosustentable de crecimiento económico. El Producto Interno Bruto per cápita de Indonesia ya es el doble que el de la India, y todavía hay un potencial considerable por aprovechar. Para aprovechar completamente su bono demográfico, el país está trabajando en reformar su sistema educativo, que está rezagado respecto a muchos competidores regionales. Solo cerca del 10% de los indonesios habla inglés, el idioma de los negocios internacionales. Esta barrera idiomática podría limitar la integración de Indonesia en la economía global y la atracción de inversión extranjera. El progreso ha sido más lento de lo deseado, e Indonesia todavía está rezagada respecto a rivales regionales como la India en cuanto a fuerza laboral que habla inglés. Pero la era de Internet y la inteligencia artificial podría hacer que eso sea menos una desventaja a medida que avance la década. En última instancia, hay muy poco que impida que Indonesia se convierta en una de las 10 economías más grandes del mundo. Ahora, hay algunos obstáculos que Indonesia debe superar. El primero es su geografía. La población del país está distribuida en más de 17.000 islas, lo que hace que el desarrollo a nivel nacional sea una tarea compleja y costosa. También hace que la desigualdad entre las zonas rurales y los centros urbanos sea especialmente grave. Java, la isla más densamente poblada, produce aproximadamente el 56% de todo el arroz de Indonesia y alberga a más de la mitad de la población del país, a pesar de que representa menos del 7% de la superficie total de Indonesia. Esta concentración de población y actividad económica presenta tanto oportunidades como desafíos para un desarrollo nacional equilibrado. Además, la ciudad capital, Yakarta, se está hundiendo en el océano y enfrenta graves riesgos de inundaciones. Algunas predicciones sugieren que Yakarta estará sumergida para el año 2050 debido al aumento del nivel del mar.
La solución propuesta por el gobierno, un enorme muro marino, se estima que costará alrededor de $40.000 millones y ha enfrentado controversias por expropiaciones de tierras, preocupaciones ambientales y riesgos de seguridad. Los líderes también han explorado la posibilidad de trasladar la capital a otra isla, lo que también costaría decenas de miles de millones de dólares y crearía un imán para la explotación y los sobornos. La corrupción sigue afectando el panorama político y económico de Indonesia. Después de lograr avances significativos en la lucha contra la corrupción, entrando en la mitad superior del índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional en 2019, Indonesia ha retrocedido desde entonces, y todo esto podría agravarse por la agitación política interna. El presidente Joko Widodo está por terminar su mandato, pero no muestra interés en ceder el poder pacíficamente. Está haciendo una fuerte campaña por su ministro de Defensa, Prabowo Subianto, en las elecciones de 2024. Además de un historial de abusos a los derechos humanos, Prabowo ha elegido al hijo de Widodo de 36 años como su candidato a vicepresidente. Estas maniobras políticas aumentan la tensión sobre la democracia relativamente joven y frágil de Indonesia. Widodo prometió no construir una dinastía familiar, pero eso parece haber sido solo una promesa vacía. El potencial de retroceso democrático es grande, y ya lo hemos visto en otras naciones del sudeste asiático como Tailandia y Filipinas. La democracia en Indonesia aún es vulnerable al autoritarismo y al populismo. La capacidad del país para enfrentar estos desafíos políticos mientras mantiene su crecimiento económico definirá qué tan exitoso será en la próxima década. Creo que el crecimiento económico ya está integrado en la historia de Indonesia, y también tienen la ventaja de estar alejados de los puntos de conflicto más probables en Asia Oriental en caso de que las tensiones regionales aumenten. En tal escenario, Indonesia tendría la ventaja de poder reaccionar de manera calculada a los acontecimientos en lugar de apresurarse a responder. Y en cuestiones de negociación, la capacidad de ser paciente generalmente produce mayores concesiones. Sería prudente mantener la mirada en el crecimiento continuo de Indonesia y en cómo se alinea en los próximos años. Sé que estaré observando de cerca. Si disfrutaste este video, gracias por verlo. Mira nuestro otro video sobre un país con una enorme población musulmana, Pakistán.